recuperatorias, ya se las voy a mostrar. En realidad estaba esperando que el ingeniero me dé su ok, porque ahí tengo que ver cuándo tiene planificado él el tema de los parciales, que tenemos que coordinar con él, pero cuando esté aprobado lo voy a subir al campus, cuando se dicta la fecha de dictado de cada trabajo práctico, la fecha de presentación y la fecha de recuperación. Eso va a quedar subido para que no haya ninguna duda y ustedes ya se vayan manejando todo eso. El tema de los trabajos prácticos 1 no los he terminado de ver, pero sí he corregido bastante. ¿Y por qué no los mando? Porque yo quiero que una vez que tenga todos los corregidos, que son 27, no sé por qué hay 27 trabajos subidos, y capaz que alguno subió 2 veces, no he terminado de ver, pero lo que me informa el campus es eso, y ahí les voy a mandar las fichas a todos. Es decir, todos corregidos les mando todo, porque si no, yo mando, por ejemplo, a uno, primero a Valentina, y ella lo va a ir corrigiendo, no alcanzo a terminar de hacer la devolución a todos, que ya entra el trabajo de nuevo corregido. Para evitar esa confusión y que nunca voy a terminar de hacer la devolución por la cantidad de alumnos que son, es que voy a decir, bueno, se hace la devolución, cuando se recupera, ahí tienen que presentar el trabajo práctico corregido. ¿Se entiende cómo es el mecanismo, cierto? Bueno, ese es uno. Cosas que hemos hablado en clase, estoy segura que el ingeniero también estuvo hablando de cómo era el tema de que les había dicho, cómo se tenía que hacer el plano municipal. La verdad que hay cosas que no termino de entender todavía por qué les cuesta poder solicitar al hospedador. ¿Quién inició la reunión, chicos? Que me ponga, por favor, para compartir la pantalla. O usted... No está nadie, profe, usted tiene que poner el código y ahí se... Ya sé, pero me dice que le solicite al hospedador. Pensé que alguno había entrado. Bueno, vamos a ver si da. Digo, cosas que tan básicas que hemos hablado, hemos repetido en las clases de consulta, etcétera, etcétera, y se vuelve a cometer ese error. Se lo juro que es cansador porque los planos de AutoCAD y tal luego un municipal es pesado, donde hay que ver muchas cosas, y por ahí tenía ganas de hacer como una devolución de nuevo en base a uno de los trabajos, pero ¿saben cuál es el tema? Que no queda registrado en ningún lado lo que yo le observo a Valentina, a Guillermo, a Elías, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se va a demorar un poquito más este tema de la devolución. Pretendo hacerlo el lunes, terminar hasta antes del lunes, y ahí les voy a mandar todas las devoluciones. La otra cosa que quería decirles, acá estoy, déjenme que vea esto. Bueno. Eso, quiero mostrarles compartir la pantalla. Bueno, vamos a arrancar con el trabajo práctico número 2. Yo sé que el ingeniero Gallardo ya estuvo hablando sobre este tema, que sería el plano de replanteo. ¿Hablaron con él ya sobre este tema? El tema de replanteo se dio. Ahora, plano de replanteo, ¿conversaron algo con el ingeniero o no? Sí, estuvimos viendo algo, profe. Bueno, digamos que este trabajo práctico es un trabajo práctico bastante sencillo, en donde vamos a trabajar y vamos a hacerle el plano de replanteo al plano o al plano que hicimos y que dibujaron con AutoCAD, que es el plano de esta vivienda, ¿no? Entonces, ese plano de replanteo, que es parte de esa documentación técnica que empezamos a armar ahora, en este año, de esta vivienda que nosotros les hemos dado, y hemos hecho el plan municipal, ahora vamos a hacer el plano de replanteo, luego haremos el plano de carpintería, luego haremos el plano de la escalera,
el plano de aislaciones, el plano de mampostería. Todo esto va a integrar esta gran documentación técnica que hace que uno, cuando hace una obra, es importante que esté organizado de esta manera. Ese plano de replanteo es ese plano donde yo tengo representado gráficamente todas las medidas que van a referirse y que yo voy a trasladar luego a mi terreno. Ese terreno que ustedes tienen ya definido, ¿no? Que tenía 736, creo que era, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ese terreno nosotros vamos a trazar y vamos a trasladar todas las medidas. ¿Qué medidas? Primero, tenemos que definir los ejes. Esos ejes X e Y, a partir de los cuales van a ser nuestros ejes de referencia, para que a partir de ese eje yo diga, bueno, ¿a cuánto va a estar la primera zanja para trazar, acabarla y poder hacer los muros? ¿A cuánto del eje de las Y, a qué distancia va a estar para acabar y hacer el pozo y poder plantar la base de una columna, de una base, bien digo, y luego la columna? Entonces, generalmente se hace coincidir esos ejes X e Y, en el caso nuestro, el de las X, con lo que es la línea municipal, y el eje de las Y con el eje medianero que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, en ese plano de replanteo, que lo vamos a trabajar en escala 1:50, se va a trabajar, vamos a tener que indicar los ejes principales que le llamamos X e Y. Vamos a indicar, yo no sé si me puedo conectar para mostrar un ejemplo, los ejes secundarios. ¿Cuáles serían los ejes secundarios? Estos ejes, a partir de si es que yo necesitaría, que en este caso no se va a dar porque tenemos como un ejemplo como muy práctico, muy básico. Si tuviésemos que en el mismo lote ubicar, por ejemplo, otra construcción, ¿sí? Y no nos sirve estos elementos o estos ejes principales, vamos a tener que trazar o definir otros ejes secundarios. Pero les tengo que comentar esto en general, porque no siempre se van a encontrar con un plano como el que van a representar ustedes, sino que se pueden encontrar o van a ver otros tipos de planos. También vamos a indicar los ejes de esos muros. Y cuando yo digo que vamos a indicar estos ejes, ustedes ya saben qué tipo de líneas se tienen que utilizar para poder representar esos ejes de muros o paredes. En algunos casos es necesario indicar los ejes de las aberturas, no siempre, y en este caso no los vamos a utilizar, no los vamos a marcar porque vamos a hacer un plano de carpintería específicamente. Y ahí me acuerdo algo que yo dije, que en el plano municipal no teníamos que designar las aberturas, ni puertas ni ventanas, no le teníamos que poner nombre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un plano específicamente de carpintería. Voy comentando para la gente que ya hizo esto. En ese plano de replanteo también tenemos que indicar cuál es el ancho de nuestra zanja. Si ustedes saben que esa zanja se va a marcar, se va a indicar que ahí va a ir el cimiento de nuestro muro, ¿sí? Entonces va a depender de nuestro ancho de muro, de cuánto va a ser esa zanja. Siempre se considera un poco más. ¿Por qué? Porque se considera que tiene que calzar el ancho de una pala, que después hay que ir colocando los materiales. Entonces el ancho del cimiento siempre se cava un poco más ancho que el ancho de un muro. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? También en ese plano de replanteo se indican, cuando es necesario, lo que es el ancho de los ángulos. No siempre los lotes son perfectamente regulares y están a 90 grados, ¿no? Ustedes deben haber visto algunas planchetas catastrales o algunos planos de mensura, el mismo de su casa. Después los invito a que lo vean, que realmente los ángulos no siempre son a 90 grados. Entonces, en un plano de replanteo es tan importante eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nos va a dar a nosotros la escuadra de nuestra construcción, ¿sí? Entonces,
Esa línea municipal que no puede no estar de manera horizontal, sino que puede tener una pequeña inclinación, que eso se lo da la municipalidad, por supuesto, por el trazado de la cuadra, de la manzana, del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que se indiquen los ángulos cuando así sea necesario. Les recuerdo que deben indicar primero las medidas del lote que se indican de eje a eje. Y cuando decimos eje, es el centro del muro, es el centro del lote. Lean por ahí las escrituras de su casa, que dice cuánto mide el lote, ¿sí? De eje a eje, ¿sí? De eje medianero a eje medianero. Que habíamos conversado también, que ese eje medianero, perdón, que de ese eje medianero se tenía que dar un ancho de muro, o el muro medianero, en donde podíamos, si el vecino o mi colindante o el lote vecino decide que construyamos esta medianera de manera conjunta, entonces tiene que ser 15 centímetros para mi lote y 15 centímetros para el lote de al lado, el lote vecino. Ahora, si el señor dice que no lo va a hacer porque no puede, porque no quiere, no le interesa, yo voy a ubicar ese ancho de muro desde el eje medianero hacia mi lote. Y ahí el señor no tiene derecho a apoyar ni siquiera un clavo porque la medianera es mía. Cuando dibujemos ese lote, vamos a dibujar como dijimos. La línea municipal, que va a ser coincidente con el eje de las X, los ejes medianeros, ¿sí? Les vamos a dibujar. Después, ¿qué vamos a dibujar? Tenemos que dibujar la planta que nosotros tenemos ya dibujada, ¿verdad? Sabemos los retiros, porque eso ya lo tenemos en el plano municipal. ¿A cuánto del eje de las X está mi muro, o el primer muro con respecto al eje, a la línea municipal? Pero no se olviden que es de eje a eje. Por lo tanto, habrá que marcar ese eje de ese muro con respecto al eje de las X. ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces, vamos a trazar. Con respecto al eje de las X, vamos a medir todos los muros que están paralelos al eje de las X. Y luego vamos a medir, con respecto al eje de la Y, todos los muros de eje a eje que sean paralelos al eje de la Y. Esos ejes de replanteo que llamamos ahora, que son los X e Y, tienen que ser visibles, es decir, que van a tener que tener una representación con un espesor de línea, con un tipo de línea que va a ser continua, y le vamos a tener que indicar en los extremos que diga X e Y, para que los podamos identificar, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a designar que esos ejes, que son los principales, y que el punto de referencia es donde se intersectan ambos, ahí tenemos el punto 0. A ver si puedo compartir esto, les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vamos hablando sobre el trabajo. Bueno, fíjense, vayan leyendo, por favor, esto va a estar subido al campus, también vamos a trabajar en 2 etapas, en donde la primera etapa va a ser también trabajado en una hoja A3, ¿sí? En una hoja opaca, vamos a trabajar en lápiz, ¿sí? Cada una de esas hojas tiene que tener todo lo que estoy mencionando, lo que tengo que representar. A ver, denme un segundo, por favor. Tanto como sería la línea, las dimensiones del lote, el tema de los ángulos, el tema de la línea municipal, el eje medianero, ¿sí? Las cotas parciales y las cotas acumuladas, cuáles son las líneas del ancho de la zanja,
Eso, como es una línea en proyección, perdón, sí, en proyección, tengo que representarla con un tipo de línea. Sí, no tengo problema. Así que eso también tienen que fijarse ustedes cuál es el tipo de línea que van a utilizar para representar lo que sería el ancho de la zanja, el ancho, el eje de los muros, etcétera, etcétera. Y además, toda esa información de lo que son las cotas parciales y las cotas totales, tenemos que volcarlas en una planilla, ¿sí? Que vamos a diseñar, que vamos a representar, en donde vamos a tener una planilla con los valores referidos a los ejes de las X y con una planilla que esté referenciada respecto al eje de las Y, ¿sí? Generalmente, cuando ustedes hagan esa medición, ¿sí? Seguramente puede salir con decimales. Yo siempre sugiero que tomemos números enteros. ¿Para qué? Porque se imaginan que si yo pongo que mide 2,357 hasta 3 decimales, en la obra no vamos a medir los 35,7. Vamos a medir el número entero, que son 3 metros y 5 centímetros. Entonces, si ponemos un decimal, no nos sirve, no es útil para sacar esos valores y nos puede generar confusión. Y ahí aparece el tema de las cotas parciales. Me estoy tratando de contar en la otra computadora para que podamos ver el ejemplo que les estoy diciendo. Mientras tanto voy conversando. Les decía que el tema de las cotas parciales es esa cota o esa distancia que yo voy a medir entre la pared para colocar la medida local. Se va a medir la distancia, por ejemplo, entre ejes de columna, o una cota parcial también puede medir una distancia entre el filo de una carpintería y una parte más cercana, por ejemplo, un muro. Eso es una cota parcial. Las cotas acumuladas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, a partir del punto 0, que dijimos que es donde se intercepta el eje de las X con las Y, el punto 0, a partir de ahí voy midiendo, ¿sí? Por ejemplo, el primer muro, cuando mido el segundo, se suma el anterior. ¿Eso lo vieron con el ingeniero? Sí. Sí, lo vemos, profe. Ah, bueno, estoy haciendo un repaso de todo lo que ya vieron. Entonces, todo esto tiene que estar plasmado en este plano de replanteo. Ustedes no saben lo difícil que me está resultando poder mostrarles el ejemplo. A ver. Pero les quiero mostrar porque no quiero que se demoren con este práctico, porque es muy simple. Lo que se hace en formato A3 también lo tenemos que hacer en escala de 1:50, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pásenme el favor y pónganme el pendrive ahí, que voy a pasar esta información porque no me puedo poner. Gracias. También vamos a trabajar en 1:50, porque yo quiero que quede todo plasmado para que no cometan errores al momento de pasar en limpio, pero y seguimos con esa cuestión que les cuesta mucho poderlo ver. Yo estaba mirando recién, vengo analizando los trabajos que ustedes han presentado y comparo, por supuesto, con la planilla que ya les he enviado cuando hicieron la primera presentación, y lo mismo, todo lo que se les indicó que había que representarlo, y no, se vuelve a cometer, o no leyeron, la verdad que no lo sé. Entonces, ¿qué digo yo? Por favor, sacando ahora. Espérame un segundo. Lo voy a pulsar y así que lo pongo acá. Listo. Que les decía que todo lo que yo ya había indicado en el borrador no lo tuvieron en cuenta. No todos. Estoy diciendo de algunos trabajos que estuve mirando, que ya los he corregido.
Voy a dejar de compartir para compartir este trabajo. Se está viendo, está en AutoCAD. No, profe, No, no se está bien. muy bueno. Acá está, ahora. Sí, Bien. Bueno, fíjense que en este caso, este trabajo, si bien es cierto que es como que tiene mucha información, no está mal, no está de más, pero digo, a partir de este par de ejes, que es el eje de las X, ¿sí? Esto lo muestro así en AutoCAD porque es muy simple, no hay nada que hacer, y el eje de las Y, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite? Que a partir de ahí yo puedo, y considerando el eje o el centro, ¿sí? De esos ejes, que es el 0, 0, pueda colocar cotas parciales y cotas acumuladas. Pero para eso, ¿qué hice? Se han representado los anchos de muro, los ejes de muro, fíjense lo que está en azul acá, es ancho de muro y acá viene el eje. Y lo que está en lila sería el ancho de la zanja, ¿sí? En donde se ha ido, se va a trazar o se va a acabar. En este otro caso, acá lo pueden ver un poco más claro. Lo que está en trazo es el ancho de zanja y lo que está en azul, ancho de muro, y lo que está en amarillo o anaranjado es el eje del muro. Entonces, como a partir, en este caso, de lo que sería este eje de las X, voy trazando, ¿sí? Las medidas hasta acá y luego sería primero la cota parcial y luego la cota acumulada, ¿sí? Para eso, estos puntos de referencia que ustedes tienen, fíjense, tiene que ver cómo en el primero tengo el eje de las X. ¿Cuál es el primero eje que sigue? Es este. Por eso lo marco. Y sobre el eje de las Y van a ir las parciales, las cotas parciales. Y sobre el eje de las X van las pares y las impares. Fíjense, acá tengo todas las impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y sobre, o con respecto al X, tengo los pares. 2, bueno, es muy grande. 4, 6, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Profe, Se indica los. ¿cuál era el Sí, color celeste? el color celeste es el ancho de muros ahí. Yo es un color que le di a la capa que yo hice, no es que sea que hay que respetar, cada uno elige el color, cómo lo va a guardar. Por eso digo, la línea de trazo, ancho de zanja. Línea azul, ancho de muro, que es fíjense, lo que está en azul es la planta. Si ustedes ya la tienen dibujada, van a indicar los ejes medianeros, ¿sí? Y luego van a armar una planilla, que esta también la vieron con el ingeniero, en donde según el eje vertical o los ejes horizontales, voy a ir volcando la información que está en AutoCAD y la llevo a la planilla. ¿Se entiende esta? ¿Cómo se arma? Sí. Bueno, acá el ancho de cimientos, esto lo pueden sacar si quieren, pero los muros no, porque no, ninguno. Todos los muros que tienen en el plano son de 20, no, había de 10. sí, Hay de algunos 10, interiores eran de 10. De 10 de y de 10. 15. Bueno, hay que ver cuánto es el ancho de zanja que le vamos a dar. ¿Cuánto tiene que darle según el ancho de muro para cada lado? Qué buena pregunta que hice. ¿Saben cuánto es? Según el ancho del muro, tienen que considerar para cada lado una medida para que dé el ancho total. Generalmente el ancho de cimiento va a ser de 60. Generalmente es de 60. Puede pasar que haya un ancho de cimiento de 50. ¿Cuándo se da eso? Bueno, cuando es una excepción que tengo un muro
en donde solo necesito trazar un ancho de cimiento de 50. Pero, como yo voy a contratar a mi albañil, entonces yo le tengo que decir, usted cabe 60 a todo. Se toma 60, por una cuestión también de organización para el albañil y de costo. Porque cuando uno empieza a decir, ah, no, pero yo le cabe uno de 50, pues cabe uno de 60. No, arquitecta, ahí estoy haciendo mano de obra especializada, me contestó una vez una albañil. Pero bueno, no es tan así. Ellos siempre van a defender su trabajo, que me parece bárbaro. Entonces, del ancho de muro, a ver, saquen la cuenta. Si tengo que cavar un ancho de cimiento de 60, ¿cuánto me va a quedar con respecto al muro? Ya, a ver si me responden. 20 de cada lado. Claro, si es de Sí, 20, claro. no. 20 de cada lado, ¿seguro? Si el ancho de cimiento es 60 menos 20 del muro, te queda 40, y de ahí lo divido en 2 y es 20 para cada lado. Perfecto, claro, claro. Entonces, siempre que ustedes tengan que trazar un cimiento, esa es la cuenta rápida que tienen que hacer. ¿Cuánto tengo de cimiento? ¿Cuánto tengo de muro? Y si tengo 15, y si tengo de 10, tal vez con el de 10 voy a marcar un cimiento de 50, para que no sea tanto. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esas medidas las tienen que tener en cuenta para que cuando yo vaya a representar acá, no. Cuando vaya a hacer mi cimiento, o representar con una línea, este ancho de cimiento tiene 0,60. Y ese mismo le trazo a toda la vuelta, todo porque tengo todo muro de 20, y me quedo con los muros de 20 y el ancho de cimiento, y lo indico. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que quedar representado. Entonces, ¿qué voy a sugerir yo? Fíjense que este trabajo le hemos agregado las cotas de nivel, que no está de más. ¿Pueden o no pueden ir? Yo se las pido que sí lo dibujen, es más completo. Entonces, voy a tener que fijarme bien cuáles son los ejes de los diferentes muros. Dibujo primero el lote, luego dibujo la planta sola. Fíjense que acá no hay ventanas que están representadas, nada. Vamos a trabajar con algo muy básico. Es un plano de replanteo muy simple. ¿Se entiende? Y le vamos a trazar el plano de replanteo ¿a quién? A la planta alta también. La planta alta también, y explico por qué. Porque la planta alta a veces puede estar retirada con respecto a la línea de la planta baja. Entonces tengo que pensar qué va a pasar acá arriba cuando yo ya tengo marcado esa línea que de la zanja para adelante, en proyección hasta arriba va a ir mi muro, porque no puedo poner una columna, porque, es decir, pueden hacerlo o no, pero en este caso se los vamos a pedir. Eso se lo hace sobre un solo dibujo, o se hacen dos dibujos distintos. No. Como hicieron en el plano municipal. La planta baja en un lado, a la par y alineada la planta alta. Bueno, esto terminamos y volvemos al práctico. Bueno, acá en el práctico vamos a trabajar hasta el 16, tiene que estar visado los borradores. Una hermosa fotografía, ya tienen que aprender en este segundo práctico cómo se saca fotografía. Póngale en cinta de papel en la pared y ahí le sacan la foto. Si no quieren sacarle de manera perpendicular para que no salga la sombra de la máquina, o sale mi cabeza, qué sé yo, le pegan ahí y la sacan. ¿Estamos de acuerdo? Y además, acá yo les había puesto,
vamos a representar en una axonométrica o en dos axonométricas cómo se disponen en el terreno cuando yo tengo que poner los caballetes para hacer estas zanjas del replanteo. Un caballete simple y un caballete en esquina o doble, ¿sí? ¿Qué es lo que marcan en esos caballetes? Lo tienen que ubicar, será el clavo, los clavos, los hilos. ¿Qué marcan con esos clavos y qué definen o qué me guían los hilos para los cuales yo voy a trazar y voy a poner? ¿Cómo se representa el terreno? Es una axonométrica. No es un corte, no es una vista. Axonométrica. Se entiende, ¿no? Y además tienen que representar, ya les voy a explicar, representar todas las herramientas que tengo que tener para hacer el trabajo de replanteo. ¿Qué herramientas necesitaría yo? Uno que me diga algo, por favor. Brian Montaño, perdón. Un martillo. Un martillo, bien. Una cinta. ¿Qué? Una Plomada. cinta. Una cinta, una plomada. Nazarena, ¿qué opinas? Hilo. Nazarena. Cansa, profe. No se me ocurre, profe. Pero lo explicó el ingeniero, ¿eh? Lo explicó el ingeniero. Fioretti. Danza de albañil. Muy bien. Yamila. No, ni idea, profe. Bueno, no voy a decir más nada. Entonces, tienen que estudiar. Tienen que buscar cuáles son las herramientas. Fernanda. Molina. Escuadras también. Una escuadra, perfecto, puede ser. Ana. Ana Navarro. No, no sé, profe. Francisco Mercado. Había dicho plomada, pero puede ser Usted dijo la pluma. estaca de madera. Puede ser. Daniela Bóscolo. Profe, se me entrecorta, no sé. ¿Qué herramientas considera usted que necesitamos para hacer el replanteo en el lote o en el terreno o en el sitio? Cualquiera de todas las formas está bien dicho. No, cinta métrica. Bueno, no, cinta métrica es para... Puede ser una cinta métrica. Puede ser una cinta métrica, una ruleta en todo caso. Claro, eso. Bueno, Cinta métrica la usa la modista. bueno, eso, profe, disculpe. Bueno, vamos a tener que ir estudiando, prestando atención lo que Profe. dice. Sí, escucho. Una estación total puede ser. Puede ser una estación total cuando Cuando queremos sacar las medidas del terreno. pero digo, si tengo un terreno de 10 por 30, ¿se justifica? Es una herramienta cara, ¿no? Sí. Bueno, sí se puede, pero si la tenemos, eso sería como para grandes superficies o grandes áreas que tengo que trasladar, ¿no? En donde tengo unos terrenos importantes, pero nosotros como trabaja para nuestra casa, que no tiene más de 100 metros cuadrados, vamos a poder trabajar con otras herramientas más simples. Todas las herramientas que vamos a necesitar tienen que estar representadas y dibujadas. Ahora, hago la aclaración para que no me vuelvan a preguntar. En el borrador, solamente van a dibujar en lápiz lo que acabo de explicar del plano de replanteo. Las dos plantas y las planillas. Cuando pasen al limpio, cuando utilicen el programa de AutoCAD para pasar en limpio, ahí vamos a dibujar las axonométricas y todas las herramientas necesarias. El ingeniero en este momento, si me está escuchando, me va
a tirar las orejas porque él quiere que grafiquen, que croquisen. ¿Sí? Entonces vamos a evitar que lo hagan en lápiz por ahora, a lo que son, a la axonométrica y a las herramientas. Eso sí, cuando hacen en AutoCAD, pueden hacer, el que se anime, el que lo quiera hacer en el borrador, perfecto. Porque cuando se hace la representación en AutoCAD, Dios mío, tiene que ser representar axonométricamente. Por lo tanto, tenemos que ver profundidad de la zanja, tenemos que ver ancho, se ve sombra, tengo que ver que esa estaca está clavada en el terreno, por lo tanto, tengo que representar lo que acabo de mencionar, que la estaca está enterrada y una parte está en vista. Entonces, el que quiera hacerlo en el lápiz, y sobre eso les hago las observaciones, mucho mejor. Y si no, directamente cuando pasan el libro. Si queremos representar el lápiz junto a la representación de la herramienta y la sonométrica, profe, iría junto al plano de replanteo también. Claro, vamos a tener que distribuir de tal manera que en esa hoja A3 no va a dar. Me acabo de dar cuenta. No va a calzar, porque es en 1.50. No va a ser A3. Vamos a tener que buscar otro formato. ¿Ven? Nadie se da cuenta de esto. No va a calzar en el A3. Y si no, van a tener que hacer varias láminas. Porque está en 1.50. Entonces, ¿qué sugiero yo? Busquen papel, se llama papel obra, ¿sí? Es como una hoja más fina que la A3, y sobre eso viene como viene por metros eso, y ahí pueden hacer un solo plano. ¿Algún gramaje en especial, profe? No, es un borrador. Busquen un papel que al borrar no se despeleche, más que me trabaja con lápiz. Usando hojas opacas, sí. Perfecto, ok. Por eso digo, yo pongo acá en la primera etapa que tienen que hacer la axonométrica y las herramientas. El que no las quiera dibujar y se arriesga, no vale bloques. No, sí vale. Para las herramientas, el que sepa incorporar bloques lo puede hacer. Me interesa, el objetivo del trabajo práctico es esto, que aprendan a dibujar un plano de replanteo. Bueno, la primera etapa hasta el 16 de abril y la segunda etapa, o sea, la entrega final, es el 23 de abril. ¿Sí? Y también subido al archivo, con todos los formatos que corresponden, tanto para la parte 1 como para la parte 2, etapa 1 y etapa 2, en donde en uno va a decir, va a ser un PDF, que en general es una imagen JPG, porque es una fotografía, y la etapa 2 es el WG, que es el AutoCAD. Esto lo voy a subir al campus, porque ahora hay, creo que está subido. Tengo que habilitarlo, pero ahora con esta pequeña corrección va a estar listo. ¿Está entendido, señores? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer con respecto a esto? ¿Se podría recortar el lote? ¿Sería la parte del patio? ¿O no? No, en este caso no. Ah, podemos, porque si no va a quedar muy grande. Sí, podemos interrumpir el lote con línea quebrada, no con líneas paralelas, como aparecieron en el trabajo del plano municipal. Lean, busquen las normas, busquen cómo se hace, cómo es el símbolo, que lo expliqué también en clase, de
indicación de nivel de piso terminado. No, no es pintar por pintar. Fíjense, por favor. Y como así también, fíjense, por favor, las dimensiones del símbolo de nivel de piso terminado en corte. Hay gente que ha hecho muy grande ese símbolo. Tiene que estar de manera proporcional, que si tuviesen que plotear, tapa todo el corte. ¿Estamos? Y hablando de cortes, alguien por ahí, de los trabajos que vi, había puesto distribuido de otra manera, y yo les expliqué en clase que el tema de la ubicación de cada una de las informaciones técnicas, sea planta, sea corte, sea fachada, etcétera, etcétera, no es porque sí, es una disposición municipal que dice, tiene que ir las plantas, los cortes, la fachada, las plantas de techo, el esquema eléctrico, las planillas. ¿Por qué? Porque está ordenado y es de manera ordenada y hace una fácil lectura, una lectura rápida. No es porque nosotros digamos que sea así. Estoy haciendo los que aprendan cosas que están establecidas en las instituciones oficiales, colegio de arquitectos, la municipalidad, presentación de planos, por ejemplo, el colegio de arquitectos. El colegio les explica todo, cómo tienen que ser los trámites, a dónde tienen que ir a hacer el trámite. Es decir, esto es oficial, no está establecido por la cátedra, no. ¿Hay alguna pregunta? Para la próxima clase, que va a ser el próximo viernes, yo voy a necesitar que avancen, que tengan hecho la primera etapa, sobre todo para que podamos compartir pantalla, que va a ser ahí donde vamos a terminar de cerrar la primera etapa, salvo que en la semana decidan y hagamos una clase de consulta, porque seguramente no va a dar tiempo que compartan todos la pantalla, si quieren que veamos todo. Y si no, trabajamos, sí voy a pedirles que verlos a todos los trabajos. Ah, pero lo van a subir al campo, está bien. Y ahí le puedo hacer la devolución. Pero, por favor, pónganse a Lo que es trabajar. caballete, ¿en qué escala lo hacemos? ¿1.50 también? Es un croquis. Ah, Así que eso lo pueden hacer de tal manera que quede, que puede conformar este plano. Por ahí va a necesitar hacer uno en 1.50 para que sea todo y cubramos y quede toda la información dentro de lo que es la misma escala, pero al ser una axonométrica no podemos hablar de escala. Es un croquis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, por acá terminamos. Profe, Sí. Parece que cuando sí estamos o por sí terminar la clase, si les acuerdo. es en papel de obra o podemos utilizar varias hojas A3. Sí, si tenés A3 y la quieres ir uniendo, no tengo problema. Esto es borrador. Es borrador. Yo doy sugerencias. Sé que no quiero que se pongan en gasto, pero si yo tengo un rollo porque puse el papel, tenía en mi casa rollo de papel que voy cubriendo mesas a veces, no sé, tenía guardado, se puede usar ese papel para dibujar. Si tengo varias hojas A3, y bueno, haré en varias hojas A3, no tengo problema. Lo importante es que cumplan las consignas, 1.50, que tengan el nombre, cada hoja, etcétera, etcétera. Y estudien. Escuchen lo que habla el ingeniero. Todo lo que el ingeniero les da, yo armo el práctico. Está relacionado, por eso vamos a empezar a hacer preguntas sobre lo que es en el práctico, sobre la teoría. Bueno, ¿algo más? Señoritas, no me hagan quedar mal, son todas una hermosa cantidad de chicas hay. Nunca tuve tantas alumnas juntas, así que vamos el género.
Gente, nos vemos en la próxima clase. Deseo que tengan un hermoso fin de semana y cualquier cosa me escriben o mandan mail o hablan al WhatsApp. Menos el domingo, cualquier otro día. Listo, profe. Buenísimo, profe. Igualmente, buen Buenos días, fin. profe. Que la pasen bien. Chau. Chao, profe, hasta Chao, luego. Chao, profe. Noche.